Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este proyecto. Es muy importante, pues vamos a hablar de un tema crucial en la época en la que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre la medicina. Creo que a estas alturas de este proyecto ya podemos estar de acuerdo con que si hay un centro de poder y el poder corrompe, es muy probable que ese centro ya esté corrupto. Y en el caso de la medicina, no falta escarbar mucho para darnos cuenta de lo beligerante que es esa corrupción. En Estados Unidos, ese centro de poder, entre otros, se llama la Food and Drug Administration, la FDA, y es algo muy importante, pues muchos países copian lo que pasa en Estados Unidos y además ahí están las farmacéuticas más importantes y más grandes de este mundo. No es el único centro de poder, pero hay que analizarlo, hay que ponerlo en una lupa. Y ya vamos a ir viendo, hay otros centros de poder que en el fondo lo que hacen es certificar la medicina. Y si es que la certificación de la medicina está en un centro, está encargada a un monopolio, podemos estar seguros que todas las industrias o todas las corporaciones que están alrededor de ese centro de certificación tienen el incentivo a corromperlo. Creo que la corrupción de la medicina se puede ver de una manera ejemplar en el caso de la psiquiatría. En el mundo actual vivimos en una situación en la que las farmacéuticas han logrado medicar cualquier cosa considerada un desorden mental. Pero si te pones a pensar, ¿qué es un desorden mental? Te vas a encontrar con un problema, pues no hay una clara definición de qué es un desorden mental. De hecho, la mente humana es súper plástica y ha tenido diferentes configuraciones a lo largo de la historia. Cualquier historiador te podría acercar a una cultura lejana y verás lo diferentes que eran. Para los psiquiatras de hoy, todas las personas de esa cultura lejana serían unas personas que tienen un desorden mental. Pero no es así, porque no hay una forma natural y normal de ser del ser humano. No hay una cultura natural. Entonces, medicar todo lo que se sale de una normalidad es peligroso. Sobre este tema, les recomiendo mucho escuchar las conferencias y leer los libros de Thomas Szasz, un crítico muy importante de la psiquiatría. Él tiene una frase, muchas frases famosas al respecto, pero una de ellas dice así: clasificar sentimientos como una enfermedad mental es decir que una ballena es un pez. O sea, es no entender lo que es una enfermedad. Los sentimientos, la tristeza, la melancolía, la nostalgia, la ira, son expresiones de la mente. Y ponerles una etiqueta de enfermedad son solamente no entender cómo funciona la mente. Sin embargo, el lobby farmacéutico nos ha llevado a esta situación en la que los sentimientos son categorizados como enfermedades mentales. Esta visión errónea de la psiquiatría se asienta sobre una teoría que ha sido refutada, que dice que es un desbalance químico en el cerebro. No hay un consenso sobre cuál es el estado normal químico de un cerebro. Por ende, no hay cómo deducir qué es un cerebro químicamente desbalanceado. Como consecuencia directa, no hay homogeneidad en las prescripciones. Puedes ir donde un psiquiatra y te dice que tienes algo totalmente diferente si vas donde otro psiquiatra. No es lo mismo que el resto de la medicina, sin embargo, es tratado igual. Los desórdenes no son visibles con ninguna resonancia o con ningún examen que le puedas hacer al cerebro y puedas detectar, mira, ahí está el desorden, hay que removerlo de ahí. Entonces, como no son visibles, son conjeturas sobre las actitudes de las personas, pero no tienen que ser tratadas de la misma manera en que es tratada una enfermedad. Y mezclar esas dos cosas, de nuevo, es peligroso. Las pastillas lo que hacen es bajar de tono a las personas. Y cuando se quitan las pastillas o se deja de tomar las pastillas, esas actitudes no deseadas o ese desorden regresa. Entonces, ¿se puede considerar que las pastillas son una cura? En la medicina tradicional,
Cuando tú ves un problema, digamos, una ruptura de un hueso, la ruptura del hueso es detectable, se puede ver. Y una vez que se aplica un tratamiento y se cura, luego se puede ver que el hueso está arreglado. No sucede lo mismo con la psiquiatría y las pastillas, que en teoría son una cura para una enfermedad detectable. Entre otras cosas, esto significa que las farmacéuticas se aprovechan de los shocks psicológicos de las personas, de esos cambios fuertes en la vida que generan emociones, ira, generan tristeza, melancolía, y se aprovechan de estos shocks psicológicos para medicarles, inducirles un tratamiento del que muchas veces no salen, pues estas pastillas terminan siendo medicadas por años o para toda la vida. Las farmacéuticas generan adicción con estas pastillas a partir de los shocks psicológicos de las personas. ¿Ustedes creerían que la FDA protegería al pueblo de estas pastillas o de estas medicaciones innecesarias? Pero no es así. Si es que ponemos la lupa en la FDA, nos damos cuenta de que se trata de una extensión de la industria farmacéutica. Margaret Hamburg fue directora de la FDA del 2009 al 2015. Su esposo maneja un fondo de inversión especializado en farmacéuticas. Hay un claro conflicto de interés. Después de la FDA, Margaret Hamburg se unió a la mesa de directivos de Inline Pharmaceuticals. Además, tiene una demanda de las personas afectadas por fluorine-based antibiotics. Levaquin se llamaba la medicina. Su esposo vende ese tipo de drogas. Robert Califf fue director de la FDA en el 2016 y en el 2017. En el pasado diseñó las pruebas clínicas para la droga Xarelto y ayudó a que sea aprobada. Xarelto es conocida por producir embolismos y hemorragias. Robert Califf recibió dinero de Johnson & Johnson para conducir este polémico estudio. Robert Califf fue nominado por Obama para ser presidente de la FDA y también ha revelado que ha recibido dinero de 23 compañías, incluidas Lilly, Merck, Shane Blow, GlaxoSmithKline y otras. Y esto es abierto, ¿no? Esto ha declarado abiertamente. Luego de trabajar para la FDA, ocupa el puesto de Head of Clinical Policy and Strategy para Verily, que es un proyecto de Google Health. Scott Gottlieb, exdirector de la FDA del 2017 al 2019, después de la FDA se unió a la mesa de directivos de Pfizer. Aprobó, entre otras cosas, el uso de biosimilares. Coincidencia, Pfizer invirtió mucho dinero en ese tipo de drogas. Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo los directores de la FDA, las personas más importantes en este organismo regulador, luego de trabajar o antes de trabajar para la FDA, forman parte de las mesas de directivos de las compañías farmacéuticas más grandes de este mundo. Si levantamos el velo institucional, podemos ver que el lobby farmacéutico ha entretejido tanto a los organismos reguladores y a las farmacéuticas que prácticamente son las mismas personas. Las farmacéuticas han avanzado durante el siglo XX en su misión de poner la mayor cantidad de pastillas en las bocas de la gente. Justamente, en parte, porque ese es el negocio. Si es que tú produces manzanas, lo que quieres es poner la mayor cantidad de manzanas en los platos de la gente. Hay quienes dicen que comenzó el gran negocio en 1954 con Thorazine, que vendió más de 250 millones de pastillas. Ahí se dieron cuenta el enorme pastel que tenían las farmacéuticas. A Thorazine se lo conocía como lobotomía química. Los efectos secundarios incluían somnolencia, falta de expresión, arrastrar los pies al caminar y daños irreversibles en el sistema motor.
Y a pesar de todos estos efectos secundarios, las farmacéuticas continuaron vendiendo Thorazine, la lobotomía química. Luego llegó Miltown, que con una enorme campaña de marketing inició la tendencia de dar muestras gratis a los doctores y a la gente en general, como un dealer de drogas, de cocaína, debajo del puente, solo que esto de manera completamente legal. Las farmacéuticas decidieron que el target era todo el mundo, desde los ejecutivos hasta las amas de casa. Contrataron psiquiatras para que promocionen esta pastilla, Miltown. Fue la primera vez que vimos este nivel de marketing tan ampliado. Miltown era conocido como el pequeño tranquilizador de las amas de casa. Luego llegó Valium, que vendió 2.3 billones de tabletas y estableció la medicación continua como un modo de vida y además un gran negocio. Después vino Prozac, cuyos efectos secundarios salieron a la luz muchos años después. Somnolencia, falta de apetito y tendencias suicidas. Interesante, una pastilla que en teoría te ayuda con un problema emocional que después de que tú dejas de tomar esta pastilla genera tendencias suicidas. Interesantemente, es cuando se termina el periodo en el que la corporación tiene una patente, que en algunos casos desde 17 años, después de esos 17 años en que la corporación está protegida, salen a la luz los efectos gravísimos de las pastillas que ha estado medicando. Y los efectos secundarios no son ningún misterio. Se conoce que las benzodiazepinas son más adictivas que la heroína. No hay cómo dejar las benzodiazepinas de un día para el otro, te puedes morir. Hay que dejarlas poco a poco. Y en ese proceso de dejar la pastilla hay mucha gente que tiene tendencias suicidas. El tipo que se volvió loco en Columbine estaba tomando Zoloft. El tipo que se volvió loco y estrelló un avión de Lufthansa con todos los pasajeros estaba tomando mirtazepinas. Todas estas medicinas y estos desórdenes mentales vienen de un centro de poder llamado el Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders. ¿Cómo funciona? La American Psychiatric Association, los miembros de esta asociación, se juntan y hacen votaciones sobre qué es un desorden. Eso no es nada científico. Está claro que son conjeturas, que mediante una votación en la American Psychiatric Association terminan siendo señaladas como desórdenes mentales a las que hay que aplicar medicación. Cualquier actitud que se salga de la normalidad y que pueda ser explotada para sacar utilidad o que pueda ser señalada como extraña, termina siendo un desorden mental o potencialmente es un desorden mental. Así, por ejemplo, antes ser homosexual era un desorden mental y estas conjeturas han ido cambiando con el tiempo. En la Unión Soviética, ir en contra del partido o no estar convencido por el partido era un desorden mental. El día de hoy tenemos una influencia política de la ideología de género y encontramos nuevos desórdenes mentales como gender dysphoria. También hay otros desórdenes mentales como oppositional defiant disorder. Todos los anarquistas tenemos ese desorden. Social Anxiety Disorder. Todos los tímidos tienen ese desorden y tienen que ser medicados. Attention Deficit Disorder. Los desconcentrados también tienen que ser medicados. Religious or Spiritual Problem. Si es que tienes muchos pensamientos existenciales, también tienes tu pastilla. Y si es que eres malo para las matemáticas, tienes Mathematics Disorder, que también tiene su pastilla. Además del control de la FDA y de estos organismos burocráticos que en teoría regulan a la industria o certifican la industria, las farmacéuticas también han logrado
controlar la carrera de psiquiatría y han dirigido su lobby hacia la academia. Auspician conferencias, pagan por artículos científicos que comenten favorablemente sus productos, compran psiquiatras para que firmen publicaciones y se aseguran de que los psiquiatras salgan de la universidad entrenados para vender pastillas. Es una red de mercadeo y venta, y aquí hay que dejar claro que no todos los psiquiatras se dejan llevar por esta farsa, sino que dentro de la carrera de psiquiatría hay autores importantes que critican la dirección que ha tomado la psiquiatría. Uno de ellos es Robert Whitaker. Escribió un libro llamado Math in America y comenta cómo las farmacéuticas han cambiado la narrativa de la psiquiatría. Los psiquiatras no conocen nada de nutrición ni de acompañamiento. No se trata de resolver o encontrar la raíz del problema. Se enfoca en algo frívolo, según sus palabras, que es el síntoma, la emoción. Y esto es un acercamiento totalmente superficial a la mente humana. El proceso de certificación que tiene la FDA para una pastilla antidepresiva es el siguiente. La farmacéutica tiene que presentar 2 estudios en donde se haga un control de efectos secundarios. La farmacéutica puede hacer 100 estudios, elegir los 2 estudios que muestran que su pastilla es adecuada y no es riesgosa y presentar esos 2 estudios a la FDA. Puede que los 98 otros estudios realizados por la farmacéutica hayan presentado problemas, pero la farmacéutica o la corporación que sea elige los 2 y esos 2 los presenta en la FDA. La FDA no realiza los estudios. Eso es un problema. Te recomiendo mucho un documental llamado Big Pharma, Big Money, en donde entran a fondo en todo este tema de la psiquiatría y de las pastillas antidepresivas. Pero el resto de los ámbitos de la medicina han sido igual conquistados y cambiados por las farmacéuticas. El caso de la FDA certificando las vacunas también da mucho que desear. Para encontrar los efectos secundarios y adversos de una vacuna, lo que se hace es un post-marketing research. Es decir, se lanzan las vacunas al mercado y ahí es cuando se está atento a que los médicos reporten efectos adversos de las vacunas. Es decir, el procesamiento estándar de control de efectos adversos en una vacuna es ver cómo han sido los efectos adversos en la población. Eso es un problema. Además, los doctores reciben una lista de posibles efectos secundarios que deben reportar. Y si es que después de poner la inyección a un paciente tiene otro problema que no está en la lista, los doctores no relacionan la vacuna con ese otro efecto secundario que no está en la lista, entonces no lo reportan. De esa manera, las farmacéuticas controlan cuál puede ser la narrativa de los posibles efectos secundarios y dejan afuera a otros potenciales efectos secundarios de sus vacunas. Las vacunas son un enorme negocio para las farmacéuticas. Bueno, incluso si es que somos ingenuos y creemos en este ideal capitalista o en este mito capitalista de que las instituciones buscan nada más que utilidad y creemos que las corporaciones lo que hacen es buscar sacar más valor para sus accionistas, subrayemos accionistas. Esos accionistas dependen de una mesa de directivos en donde hay directores a los que no les importa sobornar a quien sea necesario para meterte la mayor cantidad de pastillas a ti o al consumidor final. Queda claro de que el consumidor final no es una prioridad para la farmacéutica. El consumidor final
o la salud del consumidor final no importa en esta ecuación. Tanto no importa la salud de los clientes para estas enormes corporaciones farmacéuticas que no pueden ser demandadas por efectos secundarios en las vacunas. Tienen protección jurídica frente a todo tipo de demandas por efectos secundarios adversos de sus vacunas. Pensemos en eso por un momento. En otros capítulos de este proyecto hemos hablado sobre los subsidios y sobre los problemas que generan. Bueno, por otro lado, las farmacéuticas tienen enormes lazos con el gobierno, con los gobiernos, enormes contratos de compra y de venta de diferentes productos. Por ejemplo, cada vez que hay una epidemia o pandemia o lo que sea, se venden millones de vacunas a los diferentes gobiernos del mundo. Esos son billones de dólares para las farmacéuticas. Y no solo eso, también hay pruebas para ver si es que la gente está enferma. Todo eso generan las farmacéuticas y se lo venden a los gobiernos. Los gobiernos lo compran con el dinero de la gente. También están los programas pseudo socialistas como Medicaid o Obamacare, que lo que hacen también es tomar el dinero de la gente, prometerle medicina a la población y con ese dinero comprar los productos de las farmacéuticas. El lobby farmacéutico en Estados Unidos es el más grande de todos. Pónganse a pensar en eso un momento, pues si es que las corporaciones de petróleo obtienen a cambio de su lobby guerras en el Medio Oriente, ¿qué obtienen las farmacéuticas a cambio de un lobby más grande aún? Les pongo un ejemplo que nos deja ver cómo funcionan estos mecanismos de poder sobre una parte de la medicina. La American Heart Association bajó lo que es considerado un nivel alto de colesterol. Es decir, había un límite que decía hasta aquí es un nivel alto de colesterol. La American Heart Association bajó ese límite mediante un cálculo especial. Este nuevo nivel, más abajo de lo que significa que tienes problemas de colesterol, resultó en millones de dólares en ventas de una droga para colesterol alto llamado statin. Esto sucedió no sin críticas de expertos sobre el tema, que se mostraron escépticos sobre las nuevas guías de colesterol. Tienes que ser escéptico, pues sabes que tienes que desconfiar de estos centros que regulan para todo el mundo lo que significa tener niveles de colesterol altos. Si es que existe este centro, y este centro se llama American Heart Association, las farmacéuticas tienen todo el interés de controlarlo. Por ende, probablemente ya está bajo su control. Y así es como tenemos que aumentar las ventas de statin, una droga dedicada para mantener el colesterol en niveles adecuados. Incluso en la página de Wikipedia, que tiene unos penosos 2 párrafos sobre el lobby farmacéutico, se puede leer que dedican cientos de millones de dólares al año para sobornar o hacer lobby a políticos. Y no solo hacen lobby a políticos, sino es conocido que las farmacéuticas pagan dinero, dan cashback a los doctores que prescriben sus propias drogas. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Por otro lado, Liz Flower escribió una ley en Estados Unidos que se llama la Affordable Care Act. Benefició muchísimo a las enormes corporaciones farmacéuticas, por más que se llame bonito, Affordable Care Act. Y bueno, luego de firmar esa ley, pasó a ser Head of Global Health Policy en Johnson & Johnson. La industria farmacéutica también tiene una enorme influencia en la Organización Mundial de la Salud. La OMS declara abiertamente sus fuentes de ingresos. Hasta hace poco, el donante más importante de la OMS era el gobierno de Estados Unidos.
¿Cuánto le confías al gobierno de Estados Unidos? Pero bueno, ahora es la Bill and Melinda Gates Foundation, que es una fundación que tiene lazos muy cercanos con las farmacéuticas más grandes de este mundo. Bill Gates tiene acciones en distintas corporaciones farmacéuticas. Bueno, la OMS recibe sus fondos directamente de la Bill and Melinda Gates Foundation. Y esto es crucial, pues, dada la última pandemia, la OMS se vuelve una institución importantísima, pues ha declarado cuáles son las políticas que tienen que seguir los diferentes países, poniendo en duda la soberanía de esos países. ¿Para qué vas a votar si es que al final Tedros, desde su trono en la OMS, decide qué se hace en todo el mundo al respecto de una pandemia? Entonces tenemos que analizar con una lupa a la OMS y a la Bill and Melinda Gates Foundation. Sobre ese tema te recomiendo el documental Who is Bill Gates de James Corbett. Te recomiendo muchísimo, tienes que verlo. Por otro lado, el lobby farmacéutico no se frena en el Estado. Y aquí entramos a pensar un poco sobre la palabra lobby. ¿Qué es el acto de hacer un lobby? El lobby se entiende como el acto de dedicar fondos a conseguir acciones de políticos. Pero si vemos detrás del lobby, lo que hay es tratar de dirigir un centro de poder hacia algo que es conveniente. Y si es que se entiende que el poder no está solamente en el Estado, y esto es algo muy importante que hay que subrayar, pues hay bastante gente en la academia que solamente piensa que el poder está en el Estado, especialmente en el área libertaria y dentro del mundo de los economistas. La gente cree que el poder está en el Estado. No es así. El poder no solo está en el Estado. El poder también está, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y mediante el control o el lobby a los medios de comunicación se pueden tener resultados excelentes. Entonces, las farmacéuticas no han parado con el lobby al Estado, sino obviamente ejercen su lobby a este otro centro de poder que son los medios de comunicación. El documental Big Box, Big Pharma, Marketing Disease and Pushing Drugs del 2006 nos deja ver muy claramente cómo las farmacéuticas, y esta palabra es adecuada, empujan la necesidad de consumir pastillas directamente a los clientes finales, y luego esos clientes, después de escuchar ask your doctor por todo lado, van y demandan esas pastillas a los doctores. Las farmacéuticas están pasándose el rol de los doctores como consejeros y están yendo directamente al cliente final a convencerle de que necesita una pastilla por tal o cual emoción. Si te sientes triste, pues necesitas esta pastilla. Te sientes que no estás al máximo, bueno, necesitas esta otra pastilla. Tienes pies que no están tranquilos por cualquier otra razón en tu vida que no nos importa, bueno, necesitas esta otra pastilla. Entonces, el lobby a los medios de comunicación es enorme en las farmacéuticas, y aquí hay algo que es clave, y es que el lobby tan grande, todos esos millones de dólares, no van solamente para las propagandas en los medios de comunicación, en la televisión, sino va para lo que hay entre las propagandas. ¿Cómo terminamos en una situación en la que hemos abandonado todo entendimiento holístico, todo acompañamiento y, de paso, conocimiento ancestral sobre los problemas mentales, y nos hemos enfocado en una medicina, en unas pastillas que te vuelven adicto, que son patentables y que vienen de una industria petroquímica, por lo menos en un inicio? A comienzos del siglo pasado se dio un evento que cambió la medicina en todo el mundo, comenzando por los Estados Unidos. La American Medical Association, que era una institución financiada abiertamente por la familia Rockefeller y la familia Carnegie, entre otras, presentó el Flexner Report. Simon Flexner
era el director de la Rockefeller Institute for Medical Research. Se había graduado de la Universidad de los Rockefeller Johns Hopkins University. Bernard Flexner, el hermano de Simon Flexner, es miembro fundador de la Council for Foreign Relations. Para los que entiendan de relaciones internacionales, la CFR es una de las instituciones más importantes del mundo. Solamente para que ustedes vean estas relaciones que hay entre los Rockefeller y la medicina. Y bueno, el Flexner Report fue una recopilación de todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos y una estandarización de las escuelas de medicina a lo largo de todos los Estados Unidos. Lo que surgió del Flexner Report fue algo acogido por la American Medical Association. Y a partir de ahí, las universidades o las escuelas de medicina que no tenían el visto bueno de la American Medical Association no podían enseñar medicina. Décadas después, solamente los médicos aprobados por la American Medical Association podían practicar medicina de manera legal. Ya pueden ver la centralización que logró la familia Rockefeller. Y esta intrusión de la familia Rockefeller en la medicina y en las escuelas de medicina no es ningún secreto. Ustedes pueden entrar incluso en la página oficial de la Rockefeller Foundation y pueden ver desde su punto de vista cómo los Rockefeller aceptan que cambiaron la medicina para bien, para siempre, gracias a los actos y el dinero de su fundación. La American Cancer Society también fue fundada por John D. Rockefeller en 1913. Incluso la China Medical Board fue fundada por la Rockefeller Foundation en 1914. Y hay muchas otras instituciones que deberíamos ver como centralizaciones de poder que han sido fundadas indirecta o directamente por la familia Rockefeller. Uno importante es el Sloan Kettering Cancer Institute, que toma decisiones sobre el tema del cáncer y sobre el tratamiento del cáncer a nivel mundial en el siglo XX. Si quieren adentrarse más en este tema, les recomiendo el trabajo de Eustace Mullis. La American Medical Association blandía su poder a mediados del siglo pasado con algo conocido como Seal of Acceptance, sello de aceptación. La American Medical Association, AMA, ponía ese sello a las drogas, las diferentes pastillas que legalmente se podían vender. Y si no tenías ese sello, no podías estar en el mercado. La American Medical Association tenía un poder de coerción sobre los hospitales, sobre los médicos, sobre las revistas científicas, a partir de este Seal of Acceptance. Un crítico de la época, el Dr. Emmanuel Josephson de New York, escribió: "La historia del Seal of Acceptance está llena de traiciones a la confianza del pueblo. Hay productos de altísimo valor que han sido rechazados o cuya aprobación ha sido obstaculizada. Y hay drogas y comestibles peligrosos que han sido aprobados de manera apurada". Esto es importante porque nos deja ver que la corrupción en la medicina no es algo nuevo. Las escuelas de medicina controlan lo que hacen los hospitales y las publicaciones médicas dirigen lo que se dicta en las escuelas de medicina. Las publicaciones médicas son coordinadas en eventos como la Coordinating Conference for Health Information 1964, para que tengan una idea de desde cuándo se establecen estas centralizaciones de poder en el mundo de la medicina. Y estas conferencias de coordinación de información médica son financiadas por enormes corporaciones farmacéuticas. Las aseguradoras juegan un rol muy importante en este ecosistema completamente amarrado, y es que no aseguran diferentes tipos de tratamiento que no están dentro del canon médico que es dictado por instituciones como la American Medical Association. Entonces la aseguradora no te va a cubrir un tratamiento de un quiropráctico, de un acupunturista, de un homeópata
o de cualquier otro tipo de tratamiento que tú creas que pueda funcionar y tal vez tiene una tradición de conocimiento de siglos, pero que no está dentro de lo dictado por estos centros de coordinación de información médica. Las patentes otorgan un monopolio artificial a las corporaciones que sacan medicinas al mercado y basan su modelo de negocio en las patentes, en justamente formas de medicina que pueden ser patentables, y convierten al mercado de la medicina en un ecosistema en donde solamente los actores que tienen grandes oficinas de abogados pueden participar. Por otro lado, estas enormes corporaciones llegan a sitios como la Amazonía, encuentran plantas medicinales ancestrales, les extraen el químico que es el útil, lo ponen en una pastilla y luego lo patentan. Pero bueno, pasemos a un tema que me parece clave, y es la fluoración del agua. Tal vez no lo sabías, pero el gobierno en la mayor parte del mundo inserta flúor en el agua. La excusa para insertar flúor en el agua es que nos ayuda a evitar caries. Sorprendentemente, las organizaciones de dentistas apoyan la fluoración del agua a pesar de que en teoría les quita el negocio. Si lo piensas bien, el agua que te tragas va directamente a tu estómago. Aun si crees que no es dañina, es una medicación forzada. Y en la medida en que no podemos confiar en los centros de poder que certifican a la medicina, debemos ser escépticos al respecto de la medicación obligatoria a través del agua. ¿Sabías que el fluoruro de sodio, lo que se pone en el agua, es el ingrediente principal del veneno de ratas? Este químico es un desecho de la producción y el procesamiento de aluminio. La mayor parte del flúor que se puso en el agua durante el siglo XX viene del procesamiento de aluminio de una fábrica llamada Aluminium Company of America, conocida como Alcoa. Y ahora vamos a trascender el velo institucional y vamos a hacer un análisis que me parece importante. El anterior gerente y luego director de Alcoa es William H. Crum George, que también era director de la compañía de defensa, es decir, fabricaba armas, Todd Shipyards. El presidente de Alcoa es William B. Renner, que también se sienta en la mesa de directivos de la Shell Oil Company, una petrolera que es controlada por la familia Rothschild. Ya vamos a continuar con ese tipo de análisis y les comentaré por qué me parece importante. Ahora hagamos un paréntesis para hablar sobre el aluminio. El aluminio y otros metales pesados son difíciles o casi imposibles de sacar del cuerpo. Se acumulan en diferentes partes del cuerpo y muy peligrosamente en el cerebro, causando una diversidad de problemas. Hay juicios famosos en contra de productos que tienen metales pesados. Uno de esos es el famoso Royal Baking Powder Case, que les recomiendo revisar. Vamos a regresar a esto en el capítulo en el que hablemos sobre los alimentos. En el tema de las medicinas, hay muchas pastillas que tienen niveles preocupantes de aluminio, de litio y de flúor. Continuando con el flúor, Alemania Occidental baneó la fluoración del agua en 1971. Suecia lo hizo en 1973. Hay muchos países de Europa que han baneado la fluoración del agua. No es un tema que está exento de polémica. Hay juicios internacionales sobre el tema del flúor y es un tema muy conocido que te incentivo a que investigues, porque si realmente es tóxico se abre una puerta de análisis muy importante, y es que si es que es tóxico, entonces ¿por qué ponen en el agua? ¿Qué tipo de persona incentiva a que haga esto el gobierno? Nos miente directamente y nos dice que es por nuestras caries, y si no, entonces ¿por qué es? Hace poco se dio un juicio de importancia mundial en las Cortes Federales de Estados Unidos sobre la toxicidad del flúor en el agua.
Científicos como Philip Gradham de la Harvard School of Public Health atestiguaron en contra del uso del flúor, citando decenas de estudios que señalan que es un neurotóxico que afecta al IQ, al coeficiente intelectual. Y también les recomiendo seguir a la Fluoride Action Network si quieren adentrarse en el tema. Lo más importante aquí, si quiero sembrar algo en este video, es la perspectiva de saber que si el poder corrompe y si es que podemos ver que los centros de certificación de la medicina están corruptos, debemos ser escépticos ante una medicación forzada en el agua de un químico que en otros lugares nos dice que es un neurotóxico. Y al ser escépticos debemos entender que el tema es muy serio. Hay actores que pueden poner un neurotóxico en el agua de gran parte de este mundo y eso debería generarnos preocupación. Hablando de actores, vamos a continuar con el análisis que levanta el velo institucional y nos deja ver detrás. Es un análisis que me parece importante. ¿Por qué? Porque hace a un lado la ingenuidad capitalista, que no ve más allá de las instituciones. Y es así, es la verdad. Los capitalistas creen que las corporaciones solamente están hechas para obtener utilidad, y eso es un problema. Los socialistas creen que el Estado es bueno, los capitalistas creen que las corporaciones son buenas, o el sector privado por arte de magia es bueno, y ninguno de los dos ve la mafia detrás de las instituciones. Lo siguiente viene del trabajo investigativo de Eustace Mullis. Bayer, que recientemente compró Monsanto, pertenecía al gigante IG Farben, que contrataba abiertamente con la Alemania nazi. Bayer era dueño también de Winthrop Chemical. Su presidente era George G. Crumb, familiar de JP Morgan, jefe de la división de drogas de la FDA desde 1935 a 1941, cuando se convirtió en presidente de Winthrop Chemical. También era profesor de medicina en Yale. Un director de Winthrop Chemical era Lawrence Rockefeller, que también era director de McDonnell Aircraft, Eastern Airlines, Chase Manhattan Bank y Memorial Hospital. Eli Lilly Company es una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Tenía como gerente a Richard D. Wood, que también se sentaba en la mesa de directores de la Standard Oil de Indiana. En la mesa de directivos de Glaxo Holdings, de la enorme corporación GlaxoSmithKline, se sentaba Sir Alistair Frayne, que era gerente de Rio Tinto Zinc, una de las compañías más importantes para la fortuna Rothschild. Frayne también se sienta en la mesa de directivos de otra propiedad de los Rothschilds, Vickers, la compañía de municiones, y Leslie, otra compañía de defensa que contrata con la Armada de Estados Unidos. Bristol Myers Squibb, una de las farmacéuticas multinacionales más grandes del mundo, tenía como gerente a Richard E. Forlow, que también es director de una de las firmas de municiones más grandes del mundo, la Olin Corporation. Es abogado de uno de los burós más importantes de Washington, Wood & Valentine, y también se sienta en la mesa de administración de la Rockefeller University y de Sloan Kettering Cancer Center de los Rockefeller. Merck, la enorme corporación farmacéutica, tenía como presidente a John G. Horan, que trabajó para JP Morgan y asiste al grupo Bilderberg. En la mesa de directivos de Merck está John K. McKinley, que es Chief Operating Officer de Texaco, y también se sienta en la mesa de directivos de Manufacturers Hanover Bank, que es el banco de los Rothschild. McKinley también es director de la firma Martin Marietta, que produce aviones, y también se sienta en la mesa de directivos de la Sloan Kettering Cancer Institute de los Rockefeller. Otro director de Merck es Ruben F. Mettler, que era gerente de TRW Inc., que es un importante contratista de defensa de Estados Unidos. Y también es director del Bank of America.
El gerente de Pfizer era Edmund T. Pratt, que trabajó también para IBM y es director de Chase Manhattan Bank y de la General Motors. DuPont, que es una corporación que, entre otras cosas, produce farmacéuticas, tenía como director a Donaldson Brown, que es director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, de la General Motors Corporation y de Gulf Oil. ¿Por qué me parece importante compartirles esto? Porque es levantar el velo institucional y fijarnos qué hay detrás de estas corporaciones, de estas instituciones de gobierno, de estas asociaciones que certifican a la medicina. Y nos damos cuenta que detrás hay personas y esas personas pueden tener motivaciones ulteriores, pueden recibir dinero de fuentes en las que no confiamos, como por ejemplo los Rockefeller. El brazo o el tentáculo de los Rockefeller a estas alturas de este proyecto ya te debería generar escepticismo y preocupación. Y si es que, de nuevo, levantamos este velo institucional, podemos ver la mafia. La mafia no se divide en privado y público. La mafia, si es que levantamos esa cortina de humo de privado con público, que de nuevo no permite real análisis, nos damos cuenta de que estas personas pueden estar tanto en el sector privado como en el sector público y giran de un lado para el otro. Y puede que las motivaciones de estas personas no sean las que el mito capitalista de que la corporación busca utilidad y valor para sus accionistas. No se dejen llevar por eso. Tal vez tienen unas motivaciones ulteriores que solamente ganar dinero para la corporación y aumentar el valor de las acciones de los accionistas. Ese mito capitalista es necesario dejarlo a un lado y comenzar a pensar en cuáles son las motivaciones ulteriores de estos actores que están en diferentes partes de la telaraña institucional de la medicina. Lo que sí estamos seguros es que, aun si es que se busca aumentar el valor de la acción, lo que no importa es la salud de los clientes. Entonces, la salud de los clientes no está en el mapa. La salud de las personas que compran las medicinas, en verdad, no importa, aun si es que consideramos que la corporación lo que quiere es ganar dinero. Si es que entendemos que va mucho más allá el tema de las motivaciones de la mafia detrás de este cartel médico, entonces sospechamos de que la salud de los clientes es lo último que le importa al cartel médico. De hecho, lo que le importa al cartel médico es que las personas estén enfermas. Tal vez es vigilar a las personas. Tal vez es manipular la salud de las personas. Por último, hay que hablar del cáncer. El cáncer es la primera fuente de ingreso para las farmacéuticas. Alrededor de 200 billones de dólares solamente en ventas de drogas de prescripción están proyectados para el 2022. Hay nada más lucrativo para las farmacéuticas que el cáncer. Este miedo a la muerte vinculado con el cáncer es lo que más plata les da. En 1971, Nixon firmó la National Cancer Act, que fue un acto en donde se estandarizó y se dedicaron millones de dólares a investigar tratamientos para el cáncer. Y aquí hay que subrayar tratamientos, porque no le interesa al cartel médico desarrollar curas o desarrollar formas de prevenir el cáncer. Lo que le interesa es desarrollar tratamientos para el cáncer. Y el resultado es lo que tenemos hoy. ¿Han notado la poca importancia que le da la carrera de medicina a la nutrición? Podría continuar este capítulo detallando la enorme cantidad de veces que las farmacéuticas han sido multadas por ir en contra de la justicia, cometer fraude, producir pastillas que saben que hacen mal, sobornar doctores, burócratas, jueces, producir publicidad engañosa y ocultar daños a pacientes.
Lo importante no es el detalle de tal o cual juicio. Lo importante es entender que el sistema está podrido. Poco a poco, el cartel farmacéutico ha esquinado a la medicina. Tanto que ahora es imperativo ser escéptico ante la industria entera, desde las publicaciones en revistas científicas hasta los hospitales. Pues se entiende que hay actores que han creado estos puntos de centralización en el sistema y los aprovechan para moldear lo que la mente humana entiende por buena medicina. Subyacente está el tema de la ciencia. Lo que quiero que se entienda es que el proceso por el cual se produce publicaciones y estudios puede ser corrupto porque hay puntos de centralización. Y si es que entendemos que hay enormes intereses detrás de esos puntos de centralización, detrás de esos certificados, de esas revistas científicas o conferencias coordinadoras de lo que la academia dicta es ciencia, entonces se entiende que ese proceso es un centro de corrupción. Si es que los intereses no les tiembla la mano, entonces podemos deducir que muy probablemente ese centro ya está corrupto. La única solución requiere abandonar esta fe ciega en, obviamente, el Estado y sus instituciones de control. Y también esta fe ciega en el mercado y en sus corporaciones que compiten por hacernos bien. Lo que se necesita es entender que el capitalismo no es suficiente, que el Estado es corrompible y que la mafia va detrás de las instituciones. Entonces, se necesita algo que se entiende como Open Science o ciencia abierta y transparente. En otro capítulo vamos a profundizar en el tema de la filosofía del código abierto. Por ahora me queda señalarte que la realidad podría ser diferente, de que no tenemos que vivir en algo tan podrido como esta realidad en la que la medicina está totalmente corrupta. La salud mental podría enfocarse en algo más profundo que el síntoma, en algo más holístico. Los psiquiatras podrían ser reales acompañantes y tener un uso honesto de las drogas. La certificación de la medicina podría ser más acertada y te podría ayudar a discernir entre diferentes tratamientos. Podría evitar que los médicos operen sin necesidad de operar para ganar dinero o para cumplir con una cuota del hospital. Las aseguradoras podrían ser más diversas al respecto de qué tratamientos cubren y la forma en la que se maneja el dinero de las aseguradoras también podría ser transparente. De hecho, las aseguradoras podrían ser descentralizadas. La información sobre la medicina en sí podría ser abierta y transparente, y las revistas científicas, la forma en la que se produce conocimiento, podría ser también un proceso descentralizado. Habría mayor entendimiento sobre la salud humana. Quizás la gente se diera cuenta lo importante que es la nutrición. Tal vez se enseñaría ese tema en la escuela y el enfoque estuviera en la prevención de las enfermedades. También las enfermedades mentales. El doctor, el psiquiatra, pasarían a ser verdaderos consejeros, acompañantes y no engranajes burocráticos de un cartel. Se diversificaría la medicina y quizás el conocimiento trascendería la forma en la que entendemos al cuerpo humano. Quizás lo que se entendería en las escuelas de medicina es que la mente y el cuerpo son uno solo y además todos estamos unidos y el estrés no le pertenece a una sola persona, sino tal vez hay traumas sociales que generan estrés. Habría otro entendimiento
de la mente humana, mucho más holístico. Pero estamos en una etapa en la que tenemos que superar un bloqueo institucional, un bloqueo realizado por parte de una mafia que dirige la medicina hacia el entendimiento más superficial que te puedas imaginar. Bueno, el próximo video, si es que les interesa estos temas, vamos a hablar sobre la comida. Y les espero.